Correcto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión en temas de tertulia sobre filosofía de la ciencia del grupo Filociencia. ¿Qué es? Es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo funciona este ejercicio? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Estos eventos los llevamos a cabo todos los jueves de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Y si desean pues mayor información pueden escribir a estos correos como lochoart@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. Esto para que puedan seguir en contacto con las personas que coordinamos este espacio. Ahora bien, entonces vamos como tal, a tener nuestro momento específico para el tema de hoy. El artículo que se ha seleccionado está relacionado con buscando Feyerabend como tal, entonces vamos a tocar algunos aspectos muy importantes o relevantes al respecto de la postura filosófico-científica de Paul Feyerabend y le doy la palabra a Luis Francisco para que pueda iniciar. Gracias. Pues, queridas amigas y amigos que ven este canal, a diferencia de muchas otras tertulias donde siempre prima el campo de las ideas, el campo estrictamente filosófico-científico y académico, en el día de hoy este artículo, Buscando a Feyerabend, tiene una característica que combina lo académico, pero también con las características del humano existir. Llamémoslo así, como si Heidegger señalara como el Dasein propio de Paul Carl Feyerabend en su historia de vida, que marcó un estilo de producción intelectual, una manera de ser, una manera de desempeñarse que hizo que tuviera, digamos, un estilo propio y que fuese el niño terrible de la filosofía de la ciencia entre los años 50 y los años 80 y principios de los 90. En ese sentido, pues vale la pena señalar lo siguiente, pues Paul Carl Feyerabend nació en una familia naturalizada o establecida en Viena, de clase media. Él nació en el año de 1924, justamente cuando se empezaba a consolidar en esa época en la Universidad de Viena lo que se conoció como el Círculo de Viena, que generó el positivismo lógico. Vale la pena señalar que este es otro de los filósofos austriacos que han influido en el pensamiento del siglo XX. Son múltiples estos filósofos que a lo largo del siglo XX generaron una corriente de pensamiento muchas veces disímil con otras que se estaban generando también en la ciudad de Viena, lo cual muestra el gran potencial del pensamiento de los profesores vieneses, austríacos en general, con respecto a la concepción de la ciencia. Todo esto nacido de la influencia que habían generado Helmholtz y Ernst Mach a principios de siglo. Los tiempos en los cuales Feyerabend nace, pues son tiempos difíciles, tal como de alguna manera Yannick y Toulmin
señalan la época de la Viena de Wittgenstein, de finales de finales de la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Austrohúngaro, la aparición de la República Austriaca, que salió pues totalmente en derrota, precisamente por la caída del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, donde hubo hambrunas, disturbios por esa hambre, inflación galopante, donde la gente tenía que llevar en carretillas la cantidad de billetes para poder comprar unas pocas cosas. La familia de Feyerabend tenía un apartamento de 3 habitaciones en Wolfganggasse, una calle tranquila que estaba bordeada de árboles de roble. Y vale decir que en la última obra de Paul Feyerabend, que se llama Matando el Tiempo, que es su autobiografía, allí señala que él se veía que era un niño extraño, cuyas actividades se centraban por completo en su propia familia y que estaba aislado de los vecinos, de otros niños y del mundo exterior, porque el mundo lo consideraban que era peligroso, que era un sitio que era desafiante y que era necesario cuidar al pequeño Paul. Entre los 3 y los 6 años, recuerda Feyerabend en su autobiografía, pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina de aquel apartamento y en el dormitorio del mismo. Las visitas esporádicas al cine y numerosas historias, sobre todo historias con una especie de aura mágica que pudiera semejar la idea de un ambiente de fantasía, parecieran haber ocupado un lugar prominente dentro de lo que son los amigos de la infancia, es decir, amigos imaginarios o un ambiente de tipo mágico en el pensamiento de este niño solitario. Era un niño enfermizo y una vez pues, se escapó de su casa cuando tenía 5 años y claro, enfermó y esto generó mucha preocupación. Sus padres en alguna medida trataban de protegerlo lo más que se podía. Cuando comenzó la escuela, a la edad de los 6 años, no tenía idea de cómo vivían los demás ni qué había que hacer con ellos. Claro, se había formado en su hogar, aislado, solo con sus padres, y no tenía idea del trato con otros niños. El mundo le parecía estar lleno de sucesos extraños e inexplicables. Le tomó un tiempo acostumbrarse a la escuela, lo que inicialmente lo enfermó, pero cuando lo hizo, sus problemas de salud ya habían desaparecido. Cuando aprendió a leer, vale decir, descubrió que el nuevo y mágico mundo de los libros lo esperaba y se entregó al máximo. Fue un amante de las lecturas, un amante de los libros, y esto lo marcó durante toda su vida. Y en ese sentido, el carácter de la inexplicabilidad del mundo marcó un sello grande dentro de su conciencia desde su niñez, porque era una especie de incertidumbre del mundo que le rodeaba. Y esto influyó de alguna manera, es una interpretación que hacemos acá, esa forma de ver la producción del conocimiento por parte de la actividad científica posteriormente. Esto siempre tardó en disiparse, esa sensación de el enigma del mundo y de que cualquier respuesta que pudiera aparecer no era suficientemente satisfactoria. Entonces, estos son los primeros años de Paul Feyerabend, que generó posteriormente otra serie de circunstancias hasta el punto, a ver, diciéndolo de una manera muy, muy resumida, que estudió en su escuela primaria, en su escuela secundaria, y hacia el año de 1942, cuando ya había estallado la guerra,
eh, eh, fue reclutado o se ofreció al ejército alemán. Recuerden que en el año de 1938 había habido la anexión de Austria a Alemania en la llamada Anschluss, y entonces con la idea del pangermanismo hitleriano, lo cual hizo que este ciudadano austriaco hiciera parte de las Fuerzas Armadas de la Wehrmacht nazi, y fue un soldado y allí desempeñó varios, llamémoslo así, cargos, puestos, donde fue escalando y llegó hasta ser teniente. Estuvo en algunos frentes de combate, estuvo en el frente ruso, donde realmente lo que hicieron fue huir del frente ruso porque fue la fracasada Operación Barbarroja. Él era parte de esa inmensa operación y lo que les tocó hacer fue recular porque la defensa soviética fue supremamente fuerte. Él fue herido, una bala le afectó su columna vertebral y hacia el final de la guerra en 1945, lo cual lo llevó a estar en silla de ruedas. Todas estas cosas lo impactaron profundamente, porque lo llevó a ser generalmente una persona solitaria, heterodoxa y solitaria. Estuvo durante un tiempo en silla de ruedas. Posteriormente se apoyó en muletas y empezó a caminar de nuevo hasta que finalmente tornó a caminar, pero siempre con la ayuda de un bastón, y esto fue hasta el final de sus días, y también con una columna vertebral encorvada. Entonces, esto, digamos, como ese es el ambiente general de la experiencia vital de Paul Feyerabend, que va a permitir que ustedes entiendan por qué él fue como fue. Feyerabend tuvo también una inclinación, por ejemplo, por el canto operático, y estuvo recibiendo clases de canto operático, incluso quería participar en la escena artística. Y seguramente esa influencia que hubo de alguna manera del dadaísmo desde la segunda década de los años 20, de alguna manera influenció el ambiente de la escena artística, que también marcó una forma de ser en Feyerabend, de ser una persona cruda y ruda al decir las cosas, y también de manera muy inteligente, llamémoslo así, de una manera genial, decir cosas de contracultura. En filosofía de la ciencia, por eso es que se dice que es el niño terrible de la filosofía de la ciencia, porque dijo las cosas como las quiso decir, sin ningunos pelos en la lengua. Él tuvo la oportunidad de conocer a varios miembros del original Círculo de Viena, con los cuales recibió guía. Por ejemplo, su trabajo de grado fue dirigido por Herbert Feigl, que es uno de los miembros del Círculo de Viena. Tuvo la oportunidad de conocer también a Carnap, conoció eventualmente a Wittgenstein en una conferencia, e iba a ser estudiante de Wittgenstein. Lamentablemente no lo pudo ser hacia el año 51, porque en el mes de abril del año 51 Wittgenstein fallece. Entonces, en el año 52 y el año 53 es estudiante de Popper en la London School of Economics. Y allí también tiene una graduación y durante un tiempo recibe la influencia de Popper. Allí conoció también a Elizabeth Anscombe, que había sido estudiante de Wittgenstein, a Heinrich von Wright, estudiante de Wittgenstein, a Gitsch, otro estudiante de Wittgenstein, y conoció también posteriormente en viajes a Estados Unidos a Carnap, les decía a Carnap, conoció
a otros dos o tres miembros del Círculo de Viena, que ahorita no recuerdo exactamente los nombres, además del de Carnap, y fue compañero de estudios de Imre Lakatos, cuando Imre Lakatos fue también alumno de Popper en los años 52 y 53. Todo esto le permitió tener una relación y conocimiento de múltiples personajes que fueron después noticia dentro de la historia de la filosofía de la ciencia, lo cual condujo a que hiciera revisiones de sus propios pensamientos, donde al mismo tiempo que estudió canto, estudió física, estudió historia y estudió filosofía. No se decidía por dónde irse hasta que al final de cuentas, cuando trataba de hacer su trabajo sobre física, sobre microfísica, se decepcionó, algunos dicen que fracasó, y entonces prefirió hacer filosofía de la ciencia, principalmente filosofía de la física, que hacer física directamente. Y esto es lo que lo lleva posteriormente a escribir. Hizo una reseña de investigaciones filosóficas de Wittgenstein, que algunos consideran que no es muy afortunada, otros lo llevan a pensar que es una manera muy interesante de ver que el significado como uso que lo planteó Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, él las adoptó para el problema de la ciencia, hablando del significado como uso en el contexto de los discursos teóricos de la ciencia. Aunque esa no era la pretensión, por supuesto, de Wittgenstein. Esto lo condujo a viajes a Estados Unidos, después estuvo trabajando primero en la Universidad de Bristol y después en la Universidad de California, donde estuvo la mayor parte de su tiempo. Muchos de estos elementos ustedes lo podrán encontrar en una lectura que es agradable y amena, que, que como les dije, se llama Matando el Tiempo. Ya digamos como otros, digamos como elementos para señalar, vale decir que él se casó 4 veces. La última esposa era una física italiana llamada Grazia Berrini. Y en sus últimos años, ya cuando estaba jubilado, quería, llamémoslo así, escribir una obra que se denominaría La conquista de la abundancia. Él le había prometido a Grazia, su esposa, un libro sobre la realidad que iba tomando en su mente forma de manera lenta y paulatina. Ese título de La conquista de la abundancia mostraría cómo los especialistas y la gente corriente reducen la abundancia que le rodea y confunden y las consecuencias de sus acciones. Se trataba principalmente de un estudio del papel de las abstracciones, entiéndase de los conceptos físicos, matemáticos en especial, y de la estabilidad y la objetividad que parecen llevar consigo. Trata de cómo tales abstracciones nacen, son respaldadas por las formas corrientes del hablar y del vivir y cambian como consecuencia de la argumentación y de la presión práctica. Y a propósito de eso, vale decir que él muy pronto en su vida, desde muy joven, encontró que la práctica de la retórica era un elemento fundamental y que uno con la retórica podría probar cualquier cosa. En ese sentido, pues el libro de la conquista de la abundancia nunca lo pudo realizar porque enfermó. Y por eso dice en su obra que a finales de 1993 el título del libro había adquirido un nuevo significado. Y dice, yo abro comillas, estoy en un hospital parcialmente paralizado con un tumor cerebral inoperable. No me gustaría morir ahora. He conseguido organizarme también en mi vida privada. Me gustaría estar con Grazia y ayudarla y alegrarla cuando las cosas o sus cosas vengan mal dadas. Después de una larga vida de lucha por la soledad
que fue algo que siempre buscó y por eso nunca quiso estar en grupos y nunca quiso seguir filósofos. Me gustaría vivir formando parte de una familia, haciendo mi contribución en su camino, como tener lista la cena y preparados unos cuantos chistes cuando vuelva del trabajo. Aquí vale la pena notar que, por ejemplo, a un periodista norteamericano que quería entrevistarlo, eh, por carta le envió una nota diciéndole que podría ir a visitarlo y le mandó una fotografía. En la fotografía está con un delantal, está al pie de un lavaplatos, con un arrume de platos, y le decía que esa era lo que más disfrutaba cuando él iba a Roma, porque en sus últimos años estuvo en Zúrich, Suiza, pero visitaba Roma, donde estaba trabajando su esposa Grazia en ese momento. Entonces, que le gustaba ir frecuentemente a Roma a lavar los platos de la cocina de su esposa. Decía eh, que le gustaría entonces contar unos cuantos chistes cuando vuelva del trabajo. Decía que podríamos probar incluso los métodos más avanzados para tener hijos, pero mientras tanto hemos de esperar la evolución de mi enfermedad. No es una posición agradable, sobre todo para Grazia, que tenía grandes esperanzas de una nueva vida para nosotros juntos. Escribir columnas para una revista podría haber mejorado incluso mi estilo literario, e incluso el libro que le había prometido podría haber restituido sencillo y luminoso, podría haber mostrado cómo la razón y la emoción pueden colaborar en una producción académica. Grazia está conmigo en el hospital, lo cual es una alegría y llena la luz de esta oscuridad en la habitación. En cierto modo, estoy esperando para partir. Se ve acá una actitud tranquila y serena con respecto al irse de este mundo, a pesar de todas las cosas que todavía me gustaría hacer. Pero en otro sentido estoy triste por dejar este hermoso mundo, especialmente a Grazia, a quien me habría gustado acompañar durante unos años más. Estos pueden ser los últimos días, dice. Los apuramos uno a uno. Mi última parálisis tuvo su origen en un derrame cerebral. Mi preocupación es que después de mi partida quede algo de mí, no ensayos, no declaraciones filosóficas finales, sino amor. Espero que sea eso lo que permanezca y que no se vea demasiado influido por la manera que adopte mi partida definitiva, que me gustaría que fuera sosegada, como un coma, sin lucha con la muerte y sin dejar malos recuerdos. Suceda lo que suceda, nuestra pequeña familia puede vivir para siempre. Grazina, yo y el amor. Así es como me gustaría que sucediera, que no sobreviviera lo intelectual, sino el amor. Y así son las últimas palabras de la última obra de Paul Carl Feyerabend. Con esta idea general de esta semblanza, homenaje a Paul Feyerabend, pues iniciamos la posibilidad de los comentarios que se pudieran hacer en relación con este filósofo de la ciencia. Muy agradable, muy interesante lo que acabas de presentarnos y es un abrebocas muy rico, muy interesante alrededor de estos personajes, de un personaje como Feyerabend, sobre todo porque casi siempre nos centramos es en la parte de su filosofía y escudriñamos muy poco sobre lo profundo de sus pensamientos o de sus experiencias más trascendentes, que al final eso es lo que se refleja en sus escritos de cada uno de ellos, ¿no? Eso nos permite mucho entender el porqué precisamente del texto que tenemos para hoy. Y en ese marco que estás presentando, pues es todo esto lo que nos hace entender por qué él está siempre yendo como en contracorriente en el mismo grupo de los filósofos de la ciencia, en cómo él está haciendo una contraargumentación o una forma distinta de ver a las posturas de Popper o de Kuhn, por ejemplo, y de cómo él está tratando de llevar a
no a simplificar, sino a bien a cuestionar que no nos hagamos esas enmarcaciones tan fuertes como si eso fuera lo último, lo verdadero, lo único o lo absoluto. Y también por eso es que es tan contradictorio o como tan, digámoslo así, como en contravía de esas formas tan estructuradas, por ejemplo, que trató de buscar el positivismo lógico y de esas mismas posiciones que entra él en esa con, como controversia o como se diría, como en mostrar otra fundamentación en relación a las formas de abordar las teorías. Por eso, por ejemplo, entiendo ahora un poco lo de la inconmensurabilidad que él está insistiendo cuando cuestiona esa postura de la inconmensurabilidad de las teorías, dado que en la construcción de ellas mismas, lo que varios de sus autores, bueno, específicamente Popper, están tratando de ponernos como unos bastiones o condiciones fuertes para poderlos entender y en un momento dado son útiles porque podemos como tener claridad y precisión en el lenguaje, pero también en un momento dado se vuelven como barrotes en la pared que no permiten ir más allá. Y por eso entonces él decía definitivamente el tema no es el tema de las teorías si son verdaderas o no, eso, sino cómo definitivamente a veces nos metemos es en la parte ontológica y en sus sentidos originales entramos en tantas contradicciones que no sabemos diferenciar en cuál es la parte como sensible de la teoría, la parte profunda de ella misma, la parte reflexiva, porque en esa inconmensurabilidad él integra todo lo que no solamente está dicho en el contenido, sino lo que está al interior de ella misma, la inspiración, y cómo de pasar de una teoría a la otra, pues hay unas como unos rastros o unas oleadas o algo que es inspiracional, pero también hay algo que definitivamente se vuelve formalizante. Y por eso es esa crítica cuando plantea la inconmensurabilidad. Nosotros no podríamos decir que las teorías serían cerradas, absolutas o únicas, sino que tienen esa cercanía que permite tocar o pasar del paso A al paso B, al paso C, por llamarlo de alguna manera, de una manera muy sutil también. Entonces, como algo de lo que Sí, yo encontré en lo que él quería decir con la inconmensurabilidad. sabes una cosa que, por ejemplo, para esta tertulia podemos aún estar más relajados frente a todo lo que se plantea en el documento y recordar cosas o emular cosas o comparar cosas. Y una de ellas es una imagen que estoy teniendo en la cabeza de un escenario donde hay parques y edificios y me imagino en el tejado de un edificio a un individuo con un fusil de mira telescópica eh, con gran precisión disparando a transeúntes que llevan determinado tipo de avisos. Hay un transeúnte que va con un aviso que dice racionalismo crítico, Popper. Hay otro que va diciendo lógica de los enunciados científicos, Carnap. Hay otro que puede decir la visión social de la ciencia. Ciencia normal. Gracias, ciencia normal. Thomas Kuhn. Otro, la visión social de la ciencia, fulano de tal del positivismo lógico, etcétera. Y que ese sea un francotirador cuyo nombre sea Paul Feyerabend. Porque es que Feyerabend no propuso cosas, mire, en cambio de esto, sino que lo que hacía era hacer crítica agudísima, supremamente aguda, muy inteligente, con sarcasmo también, llena de sarcasmo, incluso de humor negro, en la crítica
a posturas que se estuvieran dando. Algunos señalan que él podía tildarse como un anarquista que defiende el irracionalismo. Dejo ahí mi comentario. Me pareció excelente la narración biográfica que has hecho de Jeremy. Y cuando estaba leyendo, saqué de la biblioteca el libro Tratado contra el Método, vi la fecha y hacía como 30, 40 años por lo visto que yo había ojeado eso. Pero nunca comprendí realmente el fondo. Pero siempre admiré esa actitud de francotirador. Porque entonces un francotirador es alguien que abre las puertas y nos dice, la vida es mucho más muchas veces que una teoría. Es mucho más que una fórmula. Es mucho más que una certeza, que una lógica. Todas esas son válidas, pero tienen sus alcances. Nosotros tenemos que ir más que eso. Y es más el papel de la persona ya. Porque incluso el concepto de científico y de investigador otra vez es muy limitado. Y dice, esta élite son los científicos, son los que tienen por ley la capacidad de evaluar y de decir este sí y este no. Entonces se van formando élites que marcan, digamos, determinan muchas veces el avance, en el caso nuestro, de la posibilidad de que crecer ese espíritu de curiosidad, ese espíritu de vida, que es el que necesitamos para encontrar en nuestro apego cercano condiciones de alegría y de felicidad familiar o de amistades, ¿no? Entonces el relato que tú has hecho y también el texto muestra que aunque fue un luchador, él era fundamentalmente una persona de gran corazón, de grandes sentimientos, ¿cierto? De grandes sentimientos, y que también su actitud con respecto a su señora, digamos, era admirable. Dejarla a ella contenta, dejarla a ella feliz. No es que se sentaban a hablar si Einstein dio la vuelta al mundo, no, hablaban, bueno, cómo estuvo el tallarín, cómo estuvo, digamos, las ravioles, ¿cierto? Sí. ¿Te gusta un vinito encima de esto? Digamos, ¿qué marca te gusta? Ese era el tema, nuestro pequeño mundo, vamos a decir. Y quiero decirte que justamente toda mi búsqueda aquí en esta carrera de arquitectura, que tuve la suerte de estar en sus inicios y estoy todavía, ha sido encontrarle esa dimensión humana a toda esa teoría de la arquitectura que nos hace leer Grecia, Roma, la Bauhaus, todo, que son otras condiciones, otras épocas, es cierto que dejaron huellas, pero que nosotros en el fondo somos un país que tenemos unas condiciones propias a las cuales tenemos que encontrarle el espacio propio. Vean que en los trabajos que hemos hecho de cada estudiante investigue en su comunidad, hemos encontrado que en cada municipio hay una identidad del espacio. Y oficialmente antes la Facultad de Arquitectura lo que hacían es traían toda la capital y ahí se elegía un lote de la capital y se les forzaba a que hagan el edificio en la capital. Entonces con eso le rompían su conexión, vamos a decir, de percepción de su espacio local. Yo rompí eso aquí, ¿cierto? Entonces ahí fui un poco un francotirador, y en muchas cosas, el recomponer la unidad. En cada aula hay un profesor de electricidad, en otro hay la cuestión de agua, en otro de proyecto, y nunca tenemos la posibilidad de estar juntos
para, en el marco del proyecto, unir la investigación con el proyecto. Estoy logrando eso. Pero te confieso, los profesores vienen y me preguntan aquí en este despacho, en el cual estoy compartiendo, profesor, ¿cómo es que se hace eso? Nosotros estábamos acostumbrados a cada uno hacía su labor en su aula. Y ahora usted nos dice que llamemos al profesor de taller, conversemos con él y preguntémosle en qué yo puedo contribuir con el proceso de proyectación que usted está realizando. O sea, salir de su aula y ahí se van conectando todos. Hemos logrado ya en un taller, pero gracias también a la apertura del profesor. Un profesor con quien yo trabajé en Asunción, lo pude traer aquí y juntos hemos articulado investigación con formulación de proyectos de taller. Y alrededor de ello, las costillitas, las otras materias. Ahora, eso tiene su parte mecánica, ir allá al lugar, etc. Pero tiene otras cosas que aquí mentalmente hay que comprender la visión de sistemas y, si quieres, más adelante, la de mayor complejidad. Y eso no se consigue en un día. No se consigue en un día. Claro, Hay que estar martillando. Es indudable que aquí se ve que no es un asunto solamente del intelecto, donde se ven cosas que se reúnen y con las cuales se opera, sino que es una relación de significado entre personas y escenarios, porque el desarrollo de un proyecto dentro de una universidad, por ejemplo, no es simplemente una relación mecánica, sino que es la visión que tengan quienes participan en el proyecto de su involucramiento como experiencia vital con el proyecto, lo cual tiene una significatividad existencial, en el sentido de que tiene un valor para su vida. Y sabe, Luis Francisco, que eso es lo más importante. Lo otro es la cáscara nomás. Claro. En la cual uno vive. El mecanismo que vincula lo uno con lo otro es la relación existencial. Esa relación existencial. Porque lo otro se pueden ver como elementos que están separados. Y uno a través del pensamiento analítico los puede mirar separadamente. Pero lo que hace el vínculo no intelectual, sino experiencial, es la relación de significado que las personas pueden establecer entre sí, ellas, y entre sí, y las acciones que tienen que hacer en el desarrollo de un proyecto para obtener un resultado. Así mismo, Luis Francisco. Y es lo que busco. Y veo que tengo que ser también tranquilo. No es que se logra en un día, sino es un proceso de estar, trabajar, mostrar, debatir y fundamentalmente reflexionar. Porque a veces no hay costumbre de reflexionar más allá de lo empírico. Claro. La inducción, la deducción, etc. Pues miremos esto de esta manera, acotándolo al tema que estamos trabajando hoy. Sí. En la obra de publicada en 1987 en español, que se llama Adiós a la razón, por parte de Paul Feyerabend, él se apoya en alguien existencialista, en Søren Kierkegaard. Ajá. Y en los filósofos, tanto románticos y otros existencialistas, para negar la racionalidad del mundo. Señala que el mundo de por sí no es en sí mismo racional. O más bien, la existencia de una razón que sea abstracta y dominante. La razón existe, sí, para operacionalizar cosas, pero el mundo está más allá. La dinámica del mundo está más allá de la razón. La razón es un elemento del mundo, no más. Es un elemento dentro de los muchos elementos que hay en el mundo y que encaja con la especie humana. Pero el mundo está más allá, tiene muchísimas más cosas. Entonces, la ciencia es como un arte en el sentido de que no hay un progreso ni una verdad, sino simples cambios de estilo, donde la razón se utiliza. Pero eso es solamente un elemento dentro de una gran gama de elementos vitales que se tienen dentro del mundo, donde los seres humanos se relacionan y tratan de sobrevivir. Por esa razón, en Adiós a la razón,
Feyerabend proclamó las virtudes del pluralismo cultural, donde Sí. todos puedan intervenir y compartir su propia experiencia. Y señala que las ideas occidentales no son las mejores ni tampoco es el ideal al cual debe aspirar la humanidad. En este libro, en Adiós a la razón, en los capítulos que van del 3 al 7, él advirtió que no se pueden despreciar como inútiles sistemas de creencias distintos a los de la ciencia oficial. Y ahí ponderó aspectos que son controvertibles por muchos, pero tienen un sentido de significado para analizar, que son, por ejemplo, la astrología o las medicinas alternativas, a quienes atribuyó un estatus equiparable con lo de las ciencias occidentales. Y asimismo, por ejemplo, en los otros campos de las ciencias sociales o ciencias humanas se podrían meter otro tipo de conocimientos con los cuales no es para avalarlos ni para señalar que sean mejores que, pero sí para tenerlos en cuenta dentro de el conjunto de necesidades o de posibilidades que tienen las gentes para atender sus experiencias de vida, dentro de las cuales está el desarrollo de proyectos o actividades de organización social, etcétera, que puedan tener. Y aquí vemos entonces cómo ese concepto de adiós a la razón, como elemento fundamental y primordial, lo plantea Feyerabend. Qué interesante. Y en ay, perdón, Roberto, es que en esa línea de lo que está diciendo Francisco me trae a colación algo que precisamente en Kuhn está algo que se llama la ciencia normal, y como en el caso de Feyerabend está diciendo, mire, la ciencia normal tiene la característica de que precisamente allá podemos encontrar nuevos detalles, resolver enigmas, encontrar hasta situaciones que de tanto repetirlas se vuelven irrelevantes o triviales porque son repeticiones, y por eso se convierten en ciencia normal, que lo que buscan es hacer corroboraciones. ¿Cuándo vamos a romper con esos paradigmas vigentes o con esas cosas que se vuelven la constante? ¿Cómo hacer, por ejemplo, que haya o se muestren, en lugar de los resultados que oficialmente se aceptan como ciencia normal, aquellas cosas que están ahí al margen de lo que están haciendo, que cambie el paradigma, de lo que poco a poco va haciendo que ponga también en debate lo que oficialmente se ha aceptado? Y me hace acordar como los trabajos que habían hecho algunos de los compañeros en la maestría en filosofía de la ciencia, cuando se ponía en debate a una misma postura desde diferentes autores. Me acordé mucho del trabajo de Karen, cuando pone en relación las ideas de Humboldt con las de Darwin, o el trabajo que está haciendo Sergio, o que terminó Sergio, no sé, en cuanto a todo lo de CRISPR, en la manera como oficialmente se aceptan los modelos de ciencia, pero que detrás de eso no necesariamente es ni lo más afortunado para la humanidad, ni necesariamente lo más satisfactorio, pero que se acepta porque detrás de ello hay otros intereses. Entonces me parece que en Kuhn, en Feyerabend, hay ese despertar. Mire, aquí hay algo más que podemos inspirar, que es el valor del sentido del humano, de lo sensible, de hasta de aquellas cosas bellas y que parecían como sin sentido, pero que realmente son los que le dan el valor y el sentido de estar juntos investigando. Yo quiero pedir permiso porque tengo una reunión en la dirección, entonces quiero pedir permiso para poder retirarme. No conozco el libro de Adiós a la razón, ni el de Tiempo, Kill Time, ¿cómo es que decía? Ya, Matando el Tiempo, el de la autobiografía. No te preocupes, vía correo te los envío. Bueno, y quiero decirte que esto que participé realmente es muy inspirador y me refuerza en la concepción de que es esa riqueza del ser, vamos a decir lo que Francisco decía,
La parte existencial es lo que tiene que crecer con nuestra actividad científica. Si eso falta, quedamos en una cosa mecánica. Sí, correcto, totalmente correcto. Sí, Un sí. abrazo a todos y también a Estela, que la veo. Un abrazo grande y nos vemos pronto en la próxima tertulia. Felicidades. Listo, Roberto, felicidades y gracias por participar. Con todo. Saludos, Roberto, gracias. Bueno. Bueno, pues es que precisamente yo lo que veo en todas estas cosas que fuimos o que hemos ido presentando es cómo él toma unos caminos que son de contravía, de ir como antipositivismo, pero no en contra del positivismo, sino de la manera de ver el positivismo, la manera de hasta de entender y de interpretar la vivencia misma del hacer y del ser científicos o de trabajar en la ciencia. Y es por eso que entonces a veces esa crítica o esa manera que digo yo que no ha sido como bien comprendida cuando lo califican a él de anarquista epistemológico. Y no es tampoco en ese sentido que uno lo siente. Claro, la expresión anarquista epistemológico es a partir de un modelo de pensamiento basado en la razón. Y claro, en ese sentido, la razón obliga a un orden, a un gobierno. Ese gobierno u orden de la razón, pues él no lo acata. Y en ese sentido, él sería anarquista en términos de la razón. Es básicamente esa la idea, ¿no? Sí, solo que resulta a veces como si fuera algo peyorativo. Claro, por eso hay que tomarlo bien y tener un conocimiento, digamos, como muy amplio y agudo de su obra. Porque, por ejemplo, en relación contra el método, que vale aquí plantear que contra el método es la parte de un libro que era mucho más amplio, que era un libro que dos excompañeros de estudio, alumnos de Popper, habían acordado hacer. Me estoy refiriendo a Imre Lakatos y a Paul Feyerabend. La idea del libro era lo siguiente. Lakatos le propuso a Feyerabend que en relación con esa idea de que no existía un método y el avance de la ciencia no existía a partir de un método, de que el concepto de razón dentro de la ciencia era un falso concepto, de que no había un desarrollo de progreso en la ciencia, que se lo planteara en un escrito y que frente a toda esa cantidad de elementos de disparos contra el establecimiento científico, lo que iba a hacer Imre Lakatos era contestar una a una esas imprecaciones o esas críticas y de esa manera se formaría una sola obra en dos partes. Una primera, que sería todo un tratado en contra de la unidad, metodología, racionalidad y lógica de la ciencia, y una segunda parte que sería una refutación de esas críticas, planteando una defensa de la estructura racional de la ciencia por parte de Imre Lakatos. Desafortunadamente, Lakatos falleció en 1972 y solamente se pudo construir la primera parte del libro, que es el que aparece con el título Contra el método. Nunca se pudo pues culminar la obra completa. Teniendo en cuenta eso que estoy señalando, Contra el método es una crítica, como les decía, a la lógica del conocimiento científico racionalista. Está apoyada en un estudio detallado de episodios claves en la historia de la ciencia y concluye que la investigación histórica contradice que haya un método con principios inalterables de tipo lógico-racional, que no existe una regla que no se haya roto en la historia de la ciencia, lo que indica que la infracción no es accidental, sino que es algo protocolar, algo necesario para el avance de la ciencia. Y en ese sentido, en las propias palabras de Feyerabend,
decía, la idea de un método que contenga principios científicos infalibles, inalterables y absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos entra en dificultades al ser confrontada con los resultados de la investigación histórica. En ese sentido, pues el contenido del libro propone un principio que puede ser defendido bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo humano. Él se refiere al principio del todo vale. El todo vale no porque cualquier conocimiento valga, sino que en el desarrollo del trabajo científico vale todo tipo de herramientas que se utilice para hacer investigación. Y aquí es donde ha venido una mala comprensión de que el todo vale se refiere a que todo tipo de conocimiento producido o creencia producida vale, y no se refería a eso. Se refería al problema del método, porque históricamente se había demostrado a través de múltiples ejemplos que no siempre los científicos al realizar hallazgos o al proponer teorías habían utilizado la misma forma o procedimiento que otros anteriormente habían utilizado, sino que habían utilizado distintas maneras. Por lo tanto, en la construcción metódica de la producción científica, todo vale. Es todo recurso metodológico que sea posible, vale en la medida en que dé unos resultados que sean consistentes. No necesariamente coherentes, pero sí consistentes. Pero a pesar de ello, pues Feyerabend denuncia que sigue existiendo un esfuerzo continuo para encerrar el proceso científico dentro de los límites de un racionalismo basado en la lógica proposicional y en las metodologías procesuales totalmente rígidas, de manera que los especialistas acaban siendo personas sometidas voluntariamente a una serie de restricciones en su manera de pensar, de actuar e incluso de expresarse. Esto se puede notar, por ejemplo, en los protocolos que se piden para hacer investigación en laboratorios, centros de investigación, universidades. Y esto, Feyerabend señalaba que era un proceso de amaestramiento de perros, que era una lógica para perros, simplemente para cumplir con unos parámetros de conductas condicionadas y que esa no era la forma de concebir el avance de la ciencia, porque justamente el avance de la ciencia requiere del ingenio humano, de la capacidad creativa para poder generar formas de concepción e interpretación de los fenómenos del mundo que obligan a ir más allá de los métodos o límites de una lógica racional totalmente esclerosada, que es inflexible y que es dictadora. Entonces, vale decir que una parte esencial de todas las teorías, en este caso de la inducción, es la regla que dice que los hechos miden el éxito de una teoría. Feyerabend sugiere proceder inductivamente. Eso lo hemos hablado muchas veces acá en la tertulia, pero también dice que hay que hacerlo contrainductivamente. Ustedes ya saben que es todo el problema de la formalización lógica de la inducción, que tiene problemas desde lo que planteó David Hume, y que Popper después lo estableció en la lógica de la investigación científica como una imposibilidad. Pero entonces, Feyerabend dice que hay que trabajar inductivamente, pero también contrainductivamente. Es decir, introduciendo hipótesis que sean inconsistentes con las teorías o con los hechos bien establecidos. Y que esa contrainducción podría ser, digamos, como un contrabalance para cualquier error que se pudiera cometer utilizando la inducción. Él justifica la contrainducción, vale decirlo acá, diciendo que hay teorías en las que la información necesaria para contrastarlas solo sería patente a la luz de otras teorías contradictorias con la primera, con la que se quiere sopesar, pues.
y la historia de la ciencia proporciona ejemplos de contrainducción en la acción. Por ejemplo, él toma el caso de Galileo, que tuvo que recurrir a la contrainducción para falsear los razonamientos con lo que los físicos aristotélicos, que estaban apoyados por la Iglesia, negaban el movimiento de la Tierra. Por lo tanto, el uso de la contrainducción sería simplemente aprovecharse de una manera consciente de la propia forma de ser de la ciencia. La Tierra hueca es un caso de teoría ejemplar que pudiera estar también relacionada con la contrainducción. Entonces, digámoslo así, Feyerabend afirmaba que ninguna teoría sería nunca consistente con todos los hechos relevantes. Es decir, no podría, llamemos, abarcar todos los hechos relevantes. Una teoría de la gravitación de la entidad de Newton ha tenido desde el principio serias dificultades de desviaciones cuantitativas con los hechos observados, lo cual hace que la teoría funcione a nivel global, pero hay muchos hechos que son anomalías, que en alguna medida son consideradas por Kuhn como parte de los problemas que tiene un paradigma. Pero, sin embargo, esto no ha impedido que sea la teoría dominante durante siglos y se considere un modelo de teoría científica, lo cual va a mostrar una vez más que las teorías científicas no son la verdad ni la perfección, pero esto es lo que ignoran la inmensa mayoría de científicos y de personas formadas en ciencia, asumiendo que las teorías dicen verdades, y eso no es así. Las teorías lo que hacen es ejercer explicaciones, pero indudablemente tienen anomalías, porque no copan absolutamente todos los fenómenos de los cuales se debería ocupar. Vale decir, según Feyerabend, que en estos casos, en lugar de desechar la teoría por su desacuerdo con algunos hechos, se recurre a una aproximación o bien se inventan hipótesis ad hoc, que en ese sentido es un poco también lo que planteaba Imre Lakatos con lo del cinturón protector de la hipótesis núcleo, que explica una determinada teoría a un conjunto de fenómenos. Y esta hipótesis lo que haría ad hoc, lo que harían es cubrir la inconsistencia o los fallos de la teoría. La actitud habitual en filosofía de la ciencia es despreciar estas hipótesis ad hoc por ir en contra del método racionalista, que establece metodológicamente que tiene que ser estrictamente racional y lógico y que debe coexistir de una manera impecable la estructura racional de la teoría con los datos de la experiencia, con los datos observables. La actitud habitual en la filosofía de la ciencia es despreciar, pues entonces, esta manera de ver el asunto. Sin embargo, según Feyerabend, es un hecho que tales hipótesis son abundantes en los distintos cuerpos de la ciencia, o sea, que hay muchas hipótesis ad hoc que actualmente apoyan ciertas teorías que tienen algunas inconsistencias. Entonces, ¿en qué estamos? Sería la pregunta que haría Feyerabend frente a eso. Vale decir también que Lakatos, uno de los principales seguidores de Popper, opinó que cualquier nueva teoría que se proponga para sustituir una teoría refutada, en el fondo no es más que, y no podría ser de otra manera, que una teoría ad hoc que sustituye la teoría anterior. Entonces, en ese sentido, si las viejas formas de argumentación se hacen demasiado débiles para servir como causa explicativa, no deben estos defensores de tal teoría o bien abandonarla o bien recurrir a medios más fuertes y más irracionales, es decir, que rompan con esa racionalidad irrestricta que tienen esas teorías para poder explicarla de mejor manera, los fenómenos que no logran explicar la teoría hasta el momento existente. Estos serían como elementos, por ejemplo, que son fundamentales dentro de contra el método, para entender que la historia de la ciencia no es el ejemplo específico para decir
que hay una racionalidad absoluta y perfecta en el desarrollo de la actividad científica y de los logros que ha tenido la actividad científica. No sé si aquí a la altura de este comentario, Armando tenga algo que compartir o Estela. Pues buenas tardes. Buenas tardes. No, pues sí, es un personaje, digamos que muy ligado al proceso. Y precisamente pienso que su gran virtud radica en eso, ¿no? Que él es consciente de que todas las teorías esencialmente se van a ir transformando con el tiempo. Eso me parece que de pronto para su momento, seguramente, pues cuando estamos en un momento, digamos, en que la ciencia comienza a afianzarse, cuando toda esta cuestión del Círculo de Viena y todos estos personajes, grandes personajes del pensamiento, pues, y la época, ¿no? Después de digamos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en fin, y todo el desarrollo de la neoeconomía, etcétera, donde el mundo se está, digamos, como organizando y fijando como unos parámetros, digamos, organizando el establecimiento, ¿no? Y que definitivamente él lo que hace es siempre estar como con la duda, ¿no? La duda, pero desde una órbita que definitivamente pues él tiene la certeza de que eso siempre va a suceder y que si la ciencia definitivamente tiene un carácter evolutivo o un carácter de cambio, siempre va a estar pues en discusión cualquier cosa que se proponga. Resulta muy paradójico, por ejemplo, en mi caso, que él alcanzó a hacer, escribió algunas obras de teatro. No las conozco, no sé qué habrá el señor. Sé que él estuvo en Bertolt Brecht, un personaje muy importante del teatro, sí, digamos, del teatro, del teatro, ¿cómo se llama esto? Del telón de saco se llamaba así, que ponían como avisos, como sucede en el cine cuando ponen los títulos, ¿no? En Brecht se utilizaba el telón de saco y se iba, digamos, como planteando una determinada situación, se hacía un teatro, digamos, de alguna forma era como la génesis del teatro pobre que se vivió aquí en Latinoamérica, pero rico en ideas, rico en variedad, y haciendo mucho acento en las problemáticas sociales. Entonces, es que este personaje ha llegado a Bertolt Brecht, la que propuso que fuera su asistente, y él dijo que no, pues seguramente tenía otras ofertas o tenía otros intereses pues que le llamaban más la atención, además porque él mismo estuvo también ligado a la física, siempre se metió como con el tema de la historia y la sociología, y como que siempre, como que iba y volvía, ¿no? Como que retornaba y de pronto fue que se encontró con este tema científico y bueno, y tengo entendido que había otro círculo, que es donde él comienza digamos, a tener contacto con los intelectuales del momento, ¿no? Que sí, que desafortunadamente cuando intentó estudiar con Wittgenstein, falleció. Wittgenstein falleció y estaba pues Henri Lakatos, en fin. Eran unos personajes definitivamente, los personajes que definitivamente marcaron la historia de la ciencia contemporánea. En fin, y me parece que hacia la fecha el señor Feyerabend pues sigue teniendo la vigencia de la controversia, y que si algo de pronto uno tiene que recoger de él es tener como ese ojo agudo, esa crítica aguda, y que muy probablemente, chequeándolo con cierta profundidad, pues vamos a generar nuestras propias herramientas de discusión, dado que las metodologías y las teorías pues han tenido sus cambios en todo este tiempo, ¿no? Entonces me parece que es interesante mirarlo aún hoy. Y pues tiene que serlo. En fin. Sí, claro, la relación
del universo de pensadores en todos los campos, porque en el campo del canto, además del campo de la dramaturgia, tuvo contacto con gente muy valiosa en Alemania y luego en Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, en el año 1957, pues vale la pena comentarlo, Feyerabend aceptó una invitación de Michael Scriven. ¿Quién era Michael Scriven? Un investigador que después salió a la palestra internacional como uno de los proponentes de un tipo de evaluación que servía evaluación educativa y evaluación general, que se llama la evaluación iluminativa. Scriven lo invitó para visitar el Centro de Filosofía de la Ciencia de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis. Y el centro fue, como dijo más tarde Feyerabend, una de las instituciones más destacadas en el campo. Allí conoció, en esa universidad, había conocido a Feiglb, a Carnap, a Hempel, a Ernest Nagel, que son como los padres del positivismo lógico, y claro, pues mayores que él. Conoció allí a un contemporáneo casi, Hilary Putnam, el norteamericano, a Adolf Grünbaum, a Grover Maxwell, a E.L. Hill, a Paul Mill y a otros destacados filósofos de la ciencia. Él regresó al mismo centro en el año 58, después de haber aceptado otra invitación para trabajar allí, que fue respaldada por una subvención de una organización académica que permitió pues que pudiera trabajar allí. Y a menudo volvió allí en los años siguientes. Como todos estos académicos europeos, pues eran profesores visitantes o conferencistas de temporada. Bien, alrededor de este tiempo, años 57, 58, se publicaron muchos de los primeros artículos más importantes de Feyerabend, entre ellos bajo la influencia tanto de Popper como de la lectura de Wittgenstein. Feyerabend inició una enérgica crítica de las filosofías de las ciencias consideradas como ortodoxas, ya lo hemos dicho, por los descendientes del Círculo de Viena. Pensadores del empirismo lógico como Carnap fueron criticados por él, lo mismo que Feiglb, lo mismo que Nagel y Hempel. Y esas críticas las llevaron a cabo a través de un estudio de la relación entre la observación y la teoría, cosa que ya hemos visto acá nosotros en algún momento sobre términos teóricos y términos observacionales. Él tenía también sus conceptos al respecto. Y sabes también que me llama la atención de que, digamos, en el transcurso del desarrollo de la teoría de la ciencia y todo esto, hemos llegado como a este tema del cinturón protector, ¿no? Y de las hipótesis o teorías ad hoc, en fin, que de pronto él sí alcanzó a observar que esa forma, ese sentido de querer encontrar verdades absolutas, definitivamente siempre terminan como en una tiranía, y que la certeza científica que se opuso a la certeza científica más por motivos morales y políticos que epistemológicos. Entonces, pues me da esa impresión de que hoy, cuando estamos en el 2022, cuando hablamos de la deshumanización de las ciencias, de pronto él en ese momento estaba de alguna forma advirtiéndole a la humanidad: ojo, esto es el engaño intelectual puede ser colosal, ¿no? Porque definitivamente si sabemos que todas las teorías van a cambiar, pues ellos no pueden estar convencidos de que saben exactamente qué es lo que las personas tienen que hacer, qué es lo que la humanidad tiene que hacer. En ese sentido, me parece que digamos, que el hombre se colocó en este siglo, y cuando vemos todos estos engranajes de hoy en día, cuando vemos que la ciencia, pues definitivamente a la fecha, pues es más un negocio, ¿no? Pues pensemos que realmente lo que estaba era alertando a la humanidad, y posiblemente por eso cuando hablamos de que él estaba muy feliz de estar cocinándole a su mujer allá en Roma,
y todo era porque se había dado cuenta que definitivamente las cosas para la humanidad no iban a ir tan bien, y por eso comenzó a hablar del amor y comenzó a vivir en el amor, y bueno, y lavando, sí, como aquí lavando platos, imagínate. En fin, entonces digamos y además critica, ¿no? Critica una serie de actividades, ¿no? Por ahí encuentra algo, que la falta de sentimientos de los denominados investigadores de la verdad, que torturan sistemáticamente animales, ¿no? Que estudiando sus penalidades, y fuera eso les dan premios por su crueldad. En fin, yo creo que de ese mismo modo él estaba estableciendo como unos paralelos con la humanidad, y está advirtiendo, ojo con la ciencia, tengan cuidado, no se confíen tanto en ella, estén siempre con los ojos muy abiertos, porque van a suceder muchas cosas. Y termina lavando platos y dando una entrevista muy cariñosa al personaje que motiva este artículo que nos pasaste, Francisco. Sí, sí, muy, muy agradable, muy chévere. Estela. Pues esa lectura me pareció de verdad muy, como diría, muy relajante. Pues me dejó otra idea de Feyerabend, pero me dejó una sensación muy, no sé cómo decirla, inquietante, porque la sensación que me dejó es una frase que está en la página 7 y dice que la respuesta seguirá estando siempre como debe ser fuera de nuestro alcance. Entonces yo me siento como el burro al que le ponen una zanahoria colgada adelante y él corre, corre, corre detrás de la zanahoria y nunca la va a alcanzar. Y cuando uno siente que ya tiene una respuesta, todo el contexto cambia. Entonces así me sentí yo. Eso me hace acordar de un escrito que hice a partir de un escrito que hizo una estudiante mía sobre, sobre una reunión epistemológica. Es que la verdad, entre comillas, es como una gran atleta, y la humanidad es otro atleta que cree que la puede alcanzar, y cuando cree que la va a alcanzar, la atleta está lejísimos. Entonces pareciera que es más como una ilusión, porque este concepto de verdad parte de un concepto que es ontológico, que es de un universal, de que se sabrá todo, de que llegará el momento en que se sepa todo. Esto es metafísica pura y dura. Y estamos en este mundo donde estamos con limitaciones y con solamente posibilidades, eso sí, pero con limitaciones. Entonces, en ese sentido, realmente el planteamiento que hace Feyerabend es ponernos pies en tierra justamente frente a eso, de que no es posible, y que quienes todavía y hoy todavía se creen como los investigadores de la verdad, incluidos aquellos que hacen vacunas, hacen que la gente siga creyendo que los productos de la ciencia son verdad, en reemplazo de lo que existía hace 5 o 6 siglos, de que la verdad estaba en las creencias religiosas, en lo que decía la estructura eclesial, por ejemplo, del cristianismo. Entonces, en ese sentido, claro, contrasta y, y nos lleva a decir que no hablemos de verdades absolutas. Y en ese sentido, pues se le critica a él, le dice porque es un relativista y es un escéptico. Pero el asunto es que él no está dando ninguna otra cosa que disparos desde esa terraza o desde ese techo a supuestas explicaciones definitivas, y las desbarata. Vale la pena, siguiendo en estos relatos de la vida de Wittgenstein, perdón, de Paul Feyerabend, que hubo un impacto dentro de la llamada revolución estudiantil de los años 60, y me gustaría compartirles un poco eso. De mediados a finales de la década de 1960, ustedes recuerdan, fue una época de efervescencia en la cultura occidental, en los países europeos y en Norteamérica. Y Paul Feyerabend estaba en medio de toda esta convulsión. En la Universidad de Berkeley, naturalmente,
él se encontró con el movimiento por la libertad de expresión y allí también se encontró con la revolución estudiantil, así como se estaba dando en Europa. Así como en ciudades tales como Londres, Berlín y París se estaban dando estos movimientos. Tal cosa, pues obviamente disparó su interés por la filosofía política y especialmente por las cuestiones políticas en relación con la ciencia, cosa que hoy por hoy sigue siendo de gran interés y que por lo pronto, en el caso mío, es de mucha importancia. De su cargo que tenía en la Universidad de Berkeley, dijo en algún momento Feyerabend: mi función era llevar a cabo las políticas educativas del estado de California, lo que significa que tenía que enseñarle a la gente lo que un pequeño grupo de intelectuales blancos había decidido que era conocimiento y conocimiento válido y que habría que replicar. Sin embargo, la experiencia de Feyerabend bajo estas políticas educativas fue sin duda uno de los periodos definitorios de la vida intelectual en que él tuvo. Un tiempo en el que comenzó a sospechar profundamente de estos intelectuales y del racionalismo occidental en su conjunto. Hagamos ejemplo para el caso del CONICET, si no estoy mal, en México es CONICET que se llama. ¿El de investigación? El de investigación, sí. No, se llama CONACYT. CONACYT, el CONICET es en Argentina, sí. Tenemos en el caso de Colombia que ahora es el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, el MinCiencias. En los años de 1964, mexicanos, negros, indios ingresaron a la Universidad de Berkeley como resultado de las nuevas políticas educativas, que eran unas políticas de apertura. Imagínense ustedes, en esa época del hipismo, de los inicios del rock, del culto a la marihuana y al LSD, allí se sentaron en parte curiosos, en parte desdeñosos, en parte simplemente confundidos, esperando obtener una supuesta educación que había sido diseñada por blancos de la élite. ¿Qué oportunidad para un profeta en busca de seguidores? Podría ser la pregunta. Escenario, y ahí surgieron muchos gurús, llamémoslo así. ¿Qué oportunidad me decían mis amigos racionalistas, comenta Feyerabend, de contribuir a la difusión de la razón y al mejoramiento de la humanidad? Pero él se sintió muy diferente, porque él se dio cuenta de que los intrincados argumentos y las maravillosas historias que hasta ahora había contado a sus audiencias académicas más o menos sofisticadas podrían ser solo sueños, reflejos de la presunción de un pequeño grupo de élite intelectual que había logrado esclavizar a todos los demás con sus ideas. Lástima que Roberto no está aquí ahorita en este momento, pero miren qué interesante. Y se preguntaba Feyerabend, ¿quién era yo para decirle a esta gente qué y cómo pensar? Vale decir que en ese momento Feyerabend dio dos conferencias, una sobre filosofía general y otra sobre filosofía de la ciencia. Y pareció que se metió en unos problemas con algunos personajes en Berkeley al impartir su seminario, que eran con líneas que eran inaceptablemente sueltas por la élite. Cancelar conferencias regularmente y no prepararse para las conferencias, que dio pues, como resultado decir que a menudo les decía a los estudiantes que se fueran a la casa, que las notas oficiales contendrían todo lo que necesitaban. Y como resultado, una audiencia de 300 a 500 o incluso 1.200 personas se redujo a 50 o 30. Y pues claro, él no estaba contento con eso. Él hubiera preferido una audiencia mayor y sin embargo repitió ese consejo hasta que intervino la administración de la universidad. Él se preguntó después, ¿por qué lo hice? Fue porque no me gustaba el sistema de los exámenes que desdibujaba la línea entre el pensamiento y la rutina.
fue porque despreciaba la idea de que el conocimiento era una habilidad que debería adquirirse y estabilizarse mediante un entrenamiento riguroso? ¿O fue porque no pensé mucho en mi propia actuación? Parece ser que todos estos factores pudieron haber influido en ese tipo de conducta, porque cualquiera hubiera dicho que eso es un profesor vagonio, pero lo que pasa era que estaba en una actitud de ruptura contra un establecimiento de una estructura dominante de la cultura. Él simpatizaba con los objetivos originales del movimiento estudiantil, eso es indudable. Feyerabend no estaba impresionado por los líderes de ese movimiento porque sentía que sus ideas eran tan autoritarias como las de aquellos a quienes intentaban reemplazar. De eso se dio cuenta desde el principio. Y él cortó sus conferencias durante la huelga estudiantil, antes y después. Al dar sus conferencias fuera del campus durante esta guerra del campus, Feyerabend se enemistó con la administración que lo había contratado. Pero claro, porque se había salido, llamémoslo así, del cauce de lo que debía hacer un profesor contratado por la universidad con unas estrictas formas académicas establecidas para una universidad estatal, en este caso del estado de California. Entonces, parece ser que abundan muchas las historias de él otorgando calificaciones de A, es decir, máxima nota, a todos los estudiantes de su clase, independientemente de la producción de que hubiesen ido o que hubieran hecho buenos trabajos. Él tenía la impresión de que algunos de sus colegas, especialmente John Searle, recuerden, el filósofo analítico del lenguaje, querían que lo despidieran y que solo se dieron por vencidos cuando se dieron cuenta de cuánto papeleo implicaba poderlo hacer echar. Estos son, digamos, como algunos escenarios de la vivencia de Feyerabend en la Universidad de California en la época de la revolución estudiantil de los años 60. Sí, es que también hay algo que es bien importante, ¿no? Que es su llegada a los Estados Unidos y su vinculación con la filosofía estadounidense, ¿no? Pues ahí tenemos a nuestros personajes, a Carnap, a Hempel, toda la gente que él comenzó a conocer y que, pues, él comenzó a tener como una serie de divergencias con los temas de la filosofía analítica, y hasta que llegó a tener confrontación con la filosofía de la ciencia contemporánea. En fin, entonces también está como muy ligado al hipismo. Él está viviendo en San Francisco y pues allí el movimiento hippie es muy, muy fuerte, y el hombre también termina como involucrado en esos movimientos. Estamos hablando como de los años 60 más o menos. Sí. En fin, o sea, que él realmente sí estaba muy empalagado y como muy metido en el tema de la realidad contemporánea, de ese mundo de cambio, porque digamos que él es como, yo diría que parte de la trasescena de mayo del 68, no sé tú qué ves allá, Francisco. Bueno, pues aunque no estuvo, pero sí está dentro de esas ideologías en relación con el anarquismo con respecto a las estructuras de la filosofía política, de la estructura del Estado y de los gobiernos tradicionales de Europa y de Norteamérica. Por supuesto que sí. Sí, es que ese es el momento del movimiento de libertad de expresión, y él estaba con todo ese. Y ahí en San Francisco creo que había un centro revolucionario de izquierda. Imagínate eso en ese momento, en Claro. que yo diría que los Estados Unidos está comenzando a colocar los pies y todas las condiciones en que los Estados Unidos comienza a convertirse en la megapotencia que es hoy en día. Entonces, claro, un personaje como este, sabes que se me acaba de ir a la cabeza Osho, que también comienza. Osho es un personaje, un meditador muy reconocido allá en los Estados Unidos, que cuentan, hasta donde recuerdo, que el hombre lo desaparecieron, precisamente porque estaban también como en todos estos anarquismos, ¿no? Y que llamaba también
había una cosa que era como el verano del amor, ¿no? O sea, definitivamente con esto que estamos viendo acá, de que se termina con la señora lavándole los platos y queriendo acompañarla siempre y pensando que eso es lo mejor que le puede pasar en la vida, pues es que él sí tiene, digamos, después de habérsele volado a Brecht, ¿no? Porque quería irse a estudiar con Wittgenstein, que Wittgenstein se muere, Wittgenstein se muere, y él termina estudiando, está con la tutoría de Popper, si no me equivoco. Sí, 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 ¿Cierto? claro, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, es un personaje yo diría que muy así, muy enérgico y muy vital dentro del realismo que hoy en día tenemos. Y que vuelvo y repito, ¿no? Que a la larga él lo que estaba viendo es que no solamente eran los micos, los monos, ¿no? Y lo que estábamos estudiando acerca en la física y que en el espacio lo que somos nada, sino que definitivamente los seres humanos también íbamos a terminar metidos en lo que hoy en día podemos de pronto denominarlos como un algoritmo. Pues yo creo que él alcanzó a ver todas esas cosas. Bueno, no sé, ya son locuras mías aquí. Pues yo quiero abonar a esto que ustedes han dicho en un texto que hay de Feyerabend, que pues a mí me tocó mucho, como que le llega a uno a lo profundo, el texto de ¿Quién es quién en América? Un texto de 1991, y en su conclusión decía esto: mi vida ha sido el resultado de accidentes, no de metas y principios. Mi trabajo intelectual forma solo una parte insignificante de ella. El amor y la comprensión personal son mucho más importantes. Con su celo por la objetividad, los intelectuales de primer orden anulan estos elementos personales. Son unos criminales en vez de ser los liberadores de la humanidad. Me parece hermoso. Sí. Sí, claro, pero esto generó, por ejemplo, unas reacciones que eran totalmente eh, de, de censura, no de censura, sino de rechazo por parte de la comunidad académica oficial, y por supuesto por eso era declarado el niño terrible de la filosofía de la ciencia. Y, y bueno, marcó toda una época de pensamiento. No podemos decir que dejó un sistema de pensamiento, pero dejó una inmensa huella y marcas de cómo cuestionar inteligentemente a el sistema de la ciencia establecido en la segunda mitad del siglo XX. Y en esa medida muchos de sus cuestionamientos siguen siendo firmes hoy. Muchos de los cuestionamientos de Paul Feyerabend estarían hoy presentes para la industria farmacéutica actual y toda la industria biotecnológica, porque la posibilidad de establecer una dictadura de la tecnociencia es un hecho palpable, y muchos de los cuestionamientos de Paul Feyerabend al respecto con la ciencia de su época se aplican perfectamente para la tecnociencia actual. Claro, y que además esto lo que evidencia es esa intención de poder, de tener el control, que era lo que Armando también había mencionado hace un momento, más que una intención de fundamentarse en ampliar las posibilidades epistemológicas y de discusión, es esa intención de querer mantener controlado el pensamiento humano. Hay unas frases del señor Feyerabend como esta, que dice que toda descripción de la realidad es necesariamente inadecuada. Y pregunta, ¿cree usted que esa mosca de un día, ese pequeño suspiro que es un ser humano, según la cosmología de hoy, puede comprenderlo todo? Eso me parece una demencia. No puede ser verdad. A lo que más llega es a comprender una respuesta muy concreta a sus acciones, y esa respuesta ofrece este universo. Y la realidad que está detrás diciendo, ja, 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 creen que me descubrieron. Eso me parece brillante. Eso, y ese es el tipo de, digamos, explicaciones inteligentes, creativas y agudas que tenía Feyerabend. Yo siento admiración por eso. Estela señalaba que si se podía considerar
escepticista, utilizo ese término. Él es escéptico. Él es escéptico en relación con el conocimiento. De pronto tiene elementos de agnosticismo. Yo estoy cercano a esas cosas. Yo se los he mostrado siempre, porque yo no creo en la verdad de la ciencia, no creo que pueda haber eso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre examinamos son fenómenos y los fenómenos son apariencias y las apariencias pueden ser eventuales. Puede ser que el evento dure varios siglos, pero son eventuales, pueden cambiar. Entonces, cualquier conjetura que explique las apariencias, es decir, los fenómenos, pueden tener un valor histórico durante algún tiempo y que funcione y tal, pero puede ser que después cambie. Nadie va a asegurar que la estructura de la física que conocemos actualmente en 5.000 siglos sea la misma, si es que este universo continúa. Entonces, por eso, ese planteamiento que él hacía del inductivismo, recuerden, del inductivismo, que lo relaciono ahora con el empirismo constructivo de Van Fraassen, sería muy útil. Y es, no, conocemos hasta aquí, esto es lo que podemos explicar hasta aquí, pero no vamos a decir que esto es así definitivo. Por eso yo no pienso que puedan haber leyes en ciencias. Entonces, ¿qué habrían? ¿Postulados temporales? Habrían enunciados explicativos que son sistemáticos y que por el momento son considerados como válidos como explicación de los fenómenos, pero no más. Es que ley es cuando se establece que para la eternidad y para la infinitud, es decir, para todo tiempo y para todo lugar, será el asunto así. ¿Y quién puede asegurar eso? Eso no es por la dictadura de la razón. La actividad científica es una actividad de experiencia vital, colectiva, sí, de la humanidad. Pero la humanidad es finita. Los seres humanos nacen y mueren. Entonces, lo que hacemos es una sumatoria ahí de las experiencias que tenemos y las sistematizamos. Pero nadie puede decir que eso es para siempre, porque estaríamos haciendo la misma cosa que han hecho las religiones judeocristianas en Occidente. Ahí me causa un conflicto porque entonces se me cae la argumentación cuando yo enseño la diferencia entre el verbo ser y estar. Para, por ejemplo, los americanos que tienen un solo verbo, como el ser algo permanente y el estar algo temporal. Y pues entonces me empiezo a cuestionar, siempre la cultura se refleja a través del lenguaje, entonces estamos reflejando esa temporalidad y esa eternidad en dos verbos que en realidad uno de ellos no... Ese planteamiento es muy bueno. Yo te voy a decir lo siguiente. El ser, en los términos que lo planteas, el ser que en la forma más profunda de la filosofía alemana sería el Dasein de Heidegger, es el ser ahí en el mundo. Ese ser ahí en el mundo, uno lo puede interpretar, ese ser en el mundo ahí y ahora. No el ser en el mundo ahí y siempre, sino el ser en el mundo ahí y ahora, donde ese ser tiene una autocomprensión del significado del mundo que le rodea y los elementos del mundo que le rodean. Y ese significado es por el nivel de operatividad que puede tener el ser con esos otros elementos, incluidos otros Dasein, otros seres humanos con los cuales se interactúa. Y en ese sentido, el tiempo no es un tiempo de eternidad, sino es un tiempo de ahora, del aquí y del ahora. Entonces ahí te cambia perfectamente. Lo que pasa es que tú puedes interpretarlo, como me lo decías, desde una perspectiva metafísica, donde lo eterno del ser, en inglés, sería eso. Y el estar sería un asunto de la materialidad del aquí y el ahora. Pero es que uno lo que diferencia no es el tiempo, sino la calidad del estar y del ser. Un
computador como el que estoy utilizando está aquí y ahora, pero yo soy aquí y ahora. Y hay una diferencia entre yo como ser que soy aquí y ahora del computador que está aquí y ahora. Si te das cuenta, el ser está referido a el Dasein, al ser que es autoconsciente de su propia existencia y de su relación con los elementos del mundo que están en su propia existencia. Y el estar es la forma como aparecen los objetos que no tienen autoconciencia de sí. No sé cómo te parezca eso, Estela. Pues sí lo entendí. Pero me surgen otras dudas y entonces es ahí cuando yo no sé alemán porque está también, y ya venimos con la parte del verbo haber. Y entonces ya me hice un rollo. Voy a mirar, voy a buscar a ver quién sabe alemán. O sea, lo que tú dices sí lo entiendo, ¿no? Claro, pero es que ese Dasein que yo estoy diciendo es un Dasein no simplemente de la lengua alemana, es el Dasein de la concepción del ser y el tiempo en Heidegger. Y eso hay que tenerlo en cuenta, es el término... Sí, ya entendí, yo me enredé, sí, ya. Claro, es el término técnico de Heidegger en ser y tiempo. Ser es para seres humanos. Seres humanos en el aquí y en el ahora, por decirlo de alguna manera. Y eso lo diferencia con el estar aquí y el ser aquí. Incluso hay seres humanos que no son, sino que están. La cultura de masas hace que la gente, por ejemplo, muchas veces no sea, sino que simplemente esté. Uy, sí, ese ejemplo sí es muy clave. Y eso lo puedes trabajar con tus estudiantes, justamente. Y para eso es que sirve, por ejemplo, la reflexión filosófica. En general, no solamente la de la filosofía de la ciencia, sino en general. Sí, esas lenguas tienen esa doble valencia, ¿no? De ser y estar dentro de un solo verbo. Claro, claro, Inglés. sí. Ahí deben haber unas características incluso fascinantes que desconocemos, pero que tienen unas implicaciones después cuando uno hace análisis filosófico del lenguaje. No solamente, no solamente el análisis de sentido, entendido el sentido como significado, sino el análisis filosófico que tiene una connotación, por supuesto, de tipo de significado lingüístico, pero también de significado filosófico. Algunas veces pueden coincidir el significado filosófico con el lingüístico, pero otras veces no. Y en este caso, pues de pronto puede haber una sutil diferencia y el tener una sólida significación filosófica permite tener mucho más clara la significación lingüística. Porque sabemos que la significación lingüística puede tener varios componentes. Unos componentes que están basados en el uso. Pues, perdón, ahí en lo que estás diciendo, el ejemplo que él habló sobre lo que es tener derechos. Y los derechos, por ejemplo, en el caso de un niño, tiene derecho a recibir todas las posibilidades de formación, pero también entonces ese derecho entendido como es que es una obligación, no como algo que le inspira, sino como algo que obliga. Pero espera, porque habría ahí una distinción. El derecho de alguien es el deber de otro. Pero el derecho está encarnado en el Dasein de quien es titular del derecho. ¿Me entiendes? Despacio. Con manzanitas. Lo que les acabo de poner es que me puse a pensar que todos tienen que depender de un verbo de una raíz indoeuropea, porque nosotros somos lenguas indoeuropeas. Entonces ahorita tecleé eso y me salió una tabla interesante que les puse ahí la liga, en donde está la parte del alto alemán antiguo, del neerlandés, del gótico, del sueco y del inglés, en cuanto a la parte del verbo serio estar. Pero toca mirarlo con calma, no toca mirarlo así de rapidez. Ya lo vi. ¿Sí? Verbo copulativo indoeuropeo. Uh-huh. Perfecto, ya lo vi. Ya lo vi. Perfecto.
Perfecto. Este es interesante desde el punto de vista de lo lingüístico, porque veo que es un enfoque de lo lingüístico, por supuesto, pero eso nos ayuda también a entender varias cosas filosóficas. Claro, ahí está. En el germánico, en el latín y las lenguas romances. No, muy bien. No, me parece excelente, Estela. Me parece excelente. Por eso es que veo importante esa relación entre filosofía de la ciencia, filosofía del lenguaje, ¿sí? Y la propia ontología del lenguaje. Porque aquí estos son elementos de ontología del lenguaje. Y fíjate que las lenguas romances, español, francés, italiano, sí hacen esa diferencia entre ser y estar. Claro. Los anglosaxos no. Habría que ver, claro, y esto deviene del latín. Eso significaría que en el latín se hizo esa diferenciación, cosa que no se hizo en las lenguas germánicas o las lenguas, sí, las germánicas, la raíz germánica, pero a pesar de que las dos vengan del proto-indoeuropeo. Pero bueno, nos hemos ido a estos devaneos lingüísticos muy interesantes, pero bueno, cerremos en el día de hoy nuestro proceso, Astridcita. Perfecto, pues es muy interesante, sobre todo porque es ponernos a nosotros mismos en la condición de vernos a la luz de un personaje como él. O sea, yo lo estoy entendiendo como más bien como ese prisma a través del cual uno mismo se puede mirar. Sí, sí. Y se puede mirar porque nosotros definitivamente por el ejercicio también, bueno, en mi caso, de tratar de uno de cumplir como también con los requisitos para que la gente pueda, digamos, acceder a ciertos cánones que nos exige el sistema educativo, pues lo que uno busca es que, bueno, por lo menos llenar o llegar a estas u otras competencias, desempeños, actividades, lo que haya que hacer. Entonces se pierde el carácter como inspirador de lo que hay dentro, la motivación con la que por lo general uno llega a estos ejercicios de la investigación y la docencia es porque hay algo que lo motiva, que lo inspira o que lo lleva a sentir que ahí hay magia, hay gusto, pero con el trasegar del tiempo se convierte también en un ejercicio de cumplir requisitos, llenar formatos, entregar informes, y ahí es donde como que uno mismo también se deja absorber por esos métodos, por esas técnicas, por esos procesos, para dar unos resultados formales. Y se pierde ese espíritu que aquí Feyerabend nos hace revivir. Yo lo que veo que es mantener la posibilidad, Astrid, que tú conociste como estudiante, de, a pesar de estar dentro de esas estructuras de formalidad, tener el pequeño espacio de las grietas dentro del sistema para manejar el asunto de lo inspirador. Que es como lo que ayer pasó en la conferencia, que les cuento aquí una conferencia que ayer tuvimos en la universidad y el invitado fue el maestro Edgar Eslava, el profesor, que es... Vamos cerrando, por favor. Ya. Entonces era eso, como esa experiencia vital. Sí, digamos, no, tú puedes seguir contando, sino que terminara la grabación. Ah, bueno, perfecto. Entonces, creo que con esto podemos ya dar fin a lo que teníamos como lectura. Voy a pararlo.